por favor, adelante. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchos saludos aquí desde Chile. Agradecer la buena disposición para aportarnos con la experiencia que están reuniendo en Europa. Mi consulta va específicamente en dirección a lo que es las salvaguardas que ha estado estableciendo o que se han pensado en la Unión Europea respecto de lo que es la utilización maliciosa, ya sea voluntariamente o como consecuencia del sistema de aprendizaje autónomo de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las salvaguardas que están incluyendo? Han incluido, por ejemplo, el test de Turing en el proceso de, o sea, para, ¿cómo se dice esto? Para licenciar inteligencias artificiales y cosas por el estilo. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Al invitado Iván, si puede responder la consulta. Sí, muchas gracias. Es una pregunta compleja y creo que la regulación europea no tiene una solución definitiva en esta materia. Y de hecho, como les decía, hay algunos retos desde la perspectiva de la propiedad intelectual y del tratamiento jurídico también. Se le tienen que dar algunas cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial que estén por resolver, no en Europa, sino que están por resolver en todo el mundo. Esta es una de las cuestiones. En materia de utilización maliciosa, lo que hace la ley europea fundamentalmente es introducir criterios en materia de transparencia de una forma muy similar, de una forma muy parecida a lo que he podido comprobar en el texto, en el proyecto de ley chileno, obligaciones especiales de transparencia, teniendo en cuenta también otra cuestión que yo creo que es importante, hablando también de alfabetización digital, y lo digo por propia experiencia, yo que tengo la ocasión de hablar en muchos foros, ¿no? Que es dejar claro que al final los países y los territorios que estamos aprobando y regulando específicamente la inteligencia artificial lo hacemos como una salvaguarda adicional. Es decir, que son cuestiones que intentan encompasar, como digo, una realidad que se nos puede ir de las manos si no adaptamos una regulación muy específica, pero eso no significa que todo el resto de la regulación decaiga porque se utiliza inteligencia artificial. Es decir, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con utilización maliciosa por ejemplo, inteligencia artificial generativa, cuestiones, por ejemplo, como el derecho a la propia imagen o cuestiones como las cuestiones de honor, siguen absolutamente en vigor y pueden ser reclamadas ante un tribunal. Es decir, que no necesariamente tienen que estar contenidos en el texto. No obstante, se prevén multas por la utilización maliciosa específica de la inteligencia artificial para algunas de estas cuestiones. En algunos otros casos, simplemente se prohíben directamente. Diputado Kaiser. Muchas gracias. Para dejarlo tranquilo, nuestra Constitución, en el artículo 19, número 24, establece salvaguardas en esta materia. El proyecto de ley en ese sentido tendría que ser adaptado al espíritu y texto de nuestra propia Constitución. Ahora, ¿qué es lo que sucede o cuál es la solución que han encontrado en Europa si un sistema autónomo, porque ese es el tema con la inteligencia artificial, que es esencialmente autónomo, ¿ya? En su trabajo, si un sistema autónomo empieza, más allá de lo que fue su programación original, a violentar derechos de propiedad? Es decir, es como quién es responsable, es la máquina, es el dueño, es el programador, y sobre todo si es un sistema que se autoprograma. ¿Cómo resuelven ese conflicto? ¿Quién tiene que responder civilmente por el daño realizado? Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Iván, si puede responder la consulta. Una muy buena pregunta. Lo que determina la ley europea es que la responsabilidad es sostenida por todos los miembros de la cadena de valor, de la cadena de vida del sistema, es decir, que comienza en el desarrollador y que termina en el último usuario que ha podido eventualmente alterar la máquina perdón, alterar el sistema de una forma o utilizarlo de una manera irregular. Por lo tanto, eventualmente habría que determinar cuál es la cadena de responsabilidad, es decir, el margen, el porcentaje de responsabilidad. Esto es muy complejo. En el propio proyecto de ley se refiere a algunas de las cuestiones y, por cierto, se definen cuáles son los usuarios dentro de la cadena,
se define una obligación general, por ejemplo, en materia de transparencia, en deepfakes, una obligación general para todos los miembros de la cadena. En materia de responsabilidad civil, habría que determinar cuál es el porcentaje. De hecho, concomitantemente con la ley de inteligencia artificial y por la complejidad que tiene determinar este tipo de cuestiones, se planteó también un proyecto de ley sobre responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial, que lo que hacía además era invertir la carga de la prueba en favor del usuario final, porque se entendía que la capacidad de probar que un sistema había funcionado bien o mal es mucho mayor por parte de un implementador tecnológico que del último usuario, de un abogado que pueda eventualmente representar a un usuario. Pero esa normativa decayó en primera instancia y ahora se está planteando que sea una de las primeras normas a discutir en el próximo tiempo. Por lo tanto, ya digo, yo no tengo la respuesta a esa pregunta y creo que es muy complejo. Uno de los grandes retos de los muchos que nos plantea la inteligencia artificial, pero efectivamente habría que establecer cuál es la responsabilidad. Lo que sí es cierto es que lo que sí plantea la Ley Europea de Inteligencia Artificial es una vigilancia constante en este tipo de sistemas, es decir, precisamente para que somos conscientes o el legislador es consciente de que estamos ante organismos o ante sistemas tecnológicos que son capaces de mutarse a sí mismos sin asistencia humana, ¿no? Y en algunos casos incluso en un sentido diferente a lo que su propio programador planteaba, ¿no? Que es una paradoja, pero eso funciona así. En fin, otra de las muchas preguntas que habrá que responder. Diputado Kaiser. Sí, muchas gracias. Bueno, sucede, cuanto menos tengo entendido, que cuando un autor sube voluntariamente, por ejemplo, una foto de su cuadro a la red, se transforma en fuente abierta la foto, a menos que la coloque detrás de un paywall. Ese era un punto, pero no lo tengo. O sea, corríjanme si me equivoco. Ahora, por otro lado, yo quería insistir en el tema del dolo, porque en derecho, para que una persona esté obligada ¿cómo se llama esto? A responder civilmente o penalmente por alguna situación, tiene que existir un dolo de la persona. O sea, no puede ser un dolo eventual, pero tiene que existir un dolo, ¿ya? Cuando tú generas un sistema autónomo, ¿ya?, que puede autoprogramarse, y la lógica en sí misma es que el sistema aprende por sí mismo, ¿de acuerdo? En la práctica, probar el dolo es imposible, a menos de que tú en la programación misma hayas incluido el elemento disruptor. Si un vehículo, pongamos, porque estamos hablando ahora de derecho de autor, pero un vehículo, ¿ya? Un vehículo uno de estos que funciona con inteligencia artificial, de repente atropella a una persona. ¿Quién es responsable? ¿El dueño? Y si es el dueño, ¿sobre qué base? Si es el que lo construyó, también tendríamos que poder probarle que lo construyó con un sistema que hizo lo que estaba diseñado para hacer, que era aprender, incluso aprender mal. Pues no nos equivoquemos, la inteligencia artificial no necesariamente aprende bien, aprende los datos que le dan. No tiene ningún criterio para distinguir entre los datos que son correctos de aquellos que son incorrectos. Es un sistema matemático en la práctica, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí más me complica desde el punto de vista de tener en la práctica sistemas, ya sean que uno pueda trabajar con ellos para crear nuevos o para utilizar sobre la base de conocimiento o de datos que son propiedad de alguien, ¿ya? Pero que en general funcionen de manera autónoma, porque esa autonomía esencialmente significa que tú estás desconectando la responsabilidad civil y penal del creador o dueño respecto de lo que pueda hacer esa máquina. Eso es lo que a mí no veo cómo se puede corregir ese delta. Y cuando planteaban entonces que, bueno, es responsabilidad de la persona que tiene este sistema el estar monitoreándolo permanentemente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es un sistema autónomo? Eh, es no sé, entras en una serie de contradicciones. Y otro punto, ¿es capaz entonces un ser humano o un grupo de seres humanos
de mantener el control sobre un sistema que puede estar aprendiendo, no sé, procesando millones y millones de datos por minuto o por segundo. Y identificar el dato que puede generar el daño. Solamente creo que es un tema de locos, honestamente. Muchas gracias, señor presidente. La inteligencia artificial no tiene ninguna provisión con respecto al ámbito penal, entre otras cosas porque es un ámbito que está esencialmente excluido de las competencias de la Unión Europea, son competencias exclusivas por parte de los países miembros y lo más que se puede es impulsar una especie de acuerdos de buenas prácticas entre los países. En algunos casos se ha hecho y como consecuencia de esos acuerdos se han modificado los códigos penales nacionales, pero ya digo, en la ley como tal, de manera obligatoria o de manera, pues eso sí, ejecutiva no se puede incluir y no se ha incluido. Diría que efectivamente lo estamos comentando aquí, es decir, la utilización de la inteligencia artificial plantea muchísimos retos y algunos nos obligan a casi retroceder en el tiempo a cuestiones esenciales, tanto como conceptuar qué es inteligencia o qué cosas son artificiales o propiamente humanas, ¿no? Es decir, que estamos prácticamente en reflexiones filosóficas y morales, en muchos casos que ya desde el punto de vista de las instituciones que conocíamos, en algunos casos ya se habían superado con algunas soluciones que eran ya colectivas y establecidas ya definitivamente como compartidas. En cuanto a la reflexión del señor diputado, la primera reflexión con respecto a los contenidos de los pequeños propietarios o los pequeños autores, y comparto absolutamente la preocupación y también la reflexión. Por eso creo que es importantísimo establecer sistemas de, como digo, de aprendizaje, de alfabetización digital, para concienciar también a la población de los riesgos, no solo en materia de la inteligencia artificial, sino en general de la utilización y la masiva de la tecnología en todos los ámbitos. Es decir, uno de los grandes espacios de creación de problemas y de generación de algunos problemas graves también es el ámbito de las redes sociales, el funcionamiento de cuestiones relacionadas con la desinformación. Todo tiene que ver, en el fondo, más que con normas de carácter punitivo, con normas o como sistemas de alfabetización que nos permitan empoderar a los individuos y que tengamos capacidad de raciocinio, de tomar nuestras propias decisiones con cierto conocimiento. En esta materia, en materia de protección de los propios contenidos, diría lo mismo, es decir, hace falta concienciar a los autores, a los creadores, a ese pintor modesto, de que hay que proteger, de que tiene que proteger sus propios datos, de que tiene que marcar con un metadato cada vez que sube algo a la red para que pueda ser identificable y rastreable. Es decir, y eso efectivamente requiere un esfuerzo importantísimo, no solo desde la perspectiva de los poderes públicos, sino también incluso de las asociaciones y colectivos que de manera colectiva o de manera comunitaria defienden ese tipo de derechos. Y con respecto a la responsabilidad civil, efectivamente, yo, como decía antes, no tengo todas las respuestas ni tampoco la tiene la regulación que hemos desarrollado desde luego en la Unión Europea, por más que a lo mejor pudieran ser incorrectas, pero ni siquiera en ese caso las tenemos. Sí diría que aparte del dolo hay otra cuestión que es la imprudencia, ¿no? Que también puede devenir en una responsabilidad. En fin, y en ese sentido yo creo que es en muchos casos es lo más que podemos exigir, es decir, que se tenga una diligencia suficiente a la hora de controlar los hipotéticos malos usos o desviaciones de esos sistemas autónomos. Diría que, para empezar, la utilización de datos de una manera o de otra para entrenar los modelos al principio es una decisión plenamente consciente y parte de los programadores, es decir, que no es meramente por parte del programa o del sistema, es decir, sino que han tenido que decidir cuando algunas de las grandes empresas internacionales entrenaron sus modelos con datos licenciados y con datos con protección con protección intelectual, tomaron una decisión consciente porque podían haberlo entrenado con los millones y millones de datos que están en abierto y sin ningún tipo de protección, con todos los que están en dominio público. Y sin embargo decidieron hacerlo con algunos que están en pleno uso comercial y tiene que ver con que en realidad el segundo estadio el segundo objetivo en realidad de los modelos era comercializar y competir en el mercado de creación de contenido con los autores humanos. Esa es la responsabilidad.
En el ejemplo del coche, que es, claro, son los ejemplos más delicados y sobre todo los usos más delicados de inteligencia artificial. Creo que la salvaguarda en realidad es que estamos ante o estaríamos ante un uso, y lo mismo este que otro similar, que está encuadrado desde luego en la Ley de Inteligencia Artificial Europea, pero también en el proyecto de ley de Chile, está encuadrado en el alto riesgo y por lo tanto, antes de comercializar ese tipo de mecanismos, se necesitarían un análisis previo de contingencias posibles, un plan de mitigación de los daños, es decir, que exigiría efectivamente, como decía el diputado, una actuación muy exhaustiva y muy responsable y contenida y sostenida en el tiempo, ¿no? Pero de momento es que no tenemos otra alternativa. Yo lo que diría es que tarde o temprano desarrollaremos también herramientas tecnológicas para poder controlar las propias herramientas tecnológicas, si no, no seremos capaces de procesar y de controlar esos millones y millones de datos que están contenidos en los algoritmos, ¿no? Gustavo Kaiser, tenemos. Muchas gracias, señor presidente. Menos mal que los seres humanos discriminamos más que las máquinas, porque me acuerdo todavía hace un tiempo atrás, le preguntaron a ChatGPT si estaba dispuesto a dejar que un tranvía arrollara a 50 personas, o sea, si la única alternativa para pararlo era utilizar una palabra fea, ¿ya? Y ChatGPT dijo, no, matamos a las 50 personas, porque estaba programado así. Entonces, yo creo que los seres humanos en general en esas materias, cuanto menos tomamos mejores decisiones que programadores que tienen una cierta influencia política cuando están programando y no se dan cuenta cuál puede ser la consecuencia posteriormente de un sistema que es descriteriado por naturaleza. ¿Ya? Eh, segundo punto, señor presidente, por su intermedio. Si el sistema autónomo viola la política de protección de datos, ¿quién se hace responsable? ¿Se hace responsable Amazon? Amazon tengo entendido que está reemplazando muchos de sus conductores humanos por sistemas autónomos o está tratando de hacerlo. Ok, si uno de esos sistemas autónomos atropella a una persona, ¿es el señor Jeff Bezos el que va a la cárcel? ¿Quién sería el responsable entonces por la falla de ese sistema autónomo? ¿El dueño? ¿Los accionistas? ¿O esta cuestión se diluye nuevamente en la persona jurídica que paga una multa y después sigamos, porque al fin, sigamos con el negocio porque resulta que la multa siempre es menor que los ingresos? Es un tema que es interesante, creo yo, desde el punto de vista de lo que es el trabajo de las corporaciones, analizar. Lo hemos visto en una serie de otros casos también, y especialmente en la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, siguiente, ¿cómo beneficia? Pues ese también es un punto que nosotros una pregunta que desde el punto de vista social nos vamos a tener que hacer. ¿Cómo beneficia a los consumidores quedar desempleados? Porque esta revolución va de la mano de un corte importante de lo que va a ser la fuerza laboral. ¿Cuántos van a ser? ¿20, 30, 40%? Son preguntas que estoy tirando. Algunas son genéricas, ¿ya? Pero me preocupan. Y me preocupan porque tienen un efecto y un impacto directo en lo que va a ser la estabilidad social de este país. En lo que es la viabilidad de este país y de su sociedad. Y en el sentido, evidentemente, que nos tenemos que hacer la pregunta respecto a lo que es la regulación también de estos sistemas en lo que va a ser nuestro espacio de convivencia. Hay que entender que, por ejemplo, los robots en este caso van a entrar a competir con nuestros trabajadores. Ya están compitiendo con nuestros trabajadores. De hecho, aquí nosotros metemos una y otra ley que encarece el contratar a nuestros trabajadores y de hecho le estamos haciendo la pega a quienes los van a reemplazar. Le estamos aumentando el incentivo económico para hacerlo. Eh, y sé que existe también la experiencia cuando se introdujo la máquina de vapor, etcétera, y que después aparecieron nuevos empleos que reemplazaron a los antiguos. Eso lo tengo también muy presente, pero eso fue de la mano también de un proceso y de un periodo de unos 40 años que fueron desastrosos desde el punto de vista de la estabilidad de las sociedades que fueron sometidas a ese procedimiento, a ese proceso de industrialización. Entonces, es solamente para dejarlo como concepto. Entonces, la pregunta, volviendo,
¿Qué hace, qué pasa si su sistema viola la ley de control de datos? Y lo hace no porque haya sido programado para eso, sino porque se autoprogramó para eso. Primer punto, ¿quién es responsable? Segundo, si un sistema autónomo de Amazon, por ejemplo, de entrega de paquetes, eh, tiene una malfunción y atropella a una persona, ¿quién es responsable? Penalmente, civilmente, personalmente. No la empresa, no estoy hablando de la empresa. No la persona jurídica. Yo no quiero que una persona jurídica sea responsable, quiero que sea una persona. Porque de otra manera se empiezan a hacer los análisis de costo-beneficio en los comités de las empresas y eso puede terminar costándonos mucha gente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Diputada Jones. Compartir un poquito más sobre la preocupación de la diputada, porque bien ella hablaba de cómo los distintos sectores de la economía iban a tener casos específicos que prestar atención, como puede ser un ministerio de salud, como lo puede ser un ministerio de trabajo y demás. Y lo cierto es que en el mundo en este momento existen como dos grandes filosofías de cómo regular la inteligencia artificial. Una que es una filosofía horizontal, un normativo horizontal prescriptivo, que es específicamente como el caso de la Unión Europea, que regula a toda la economía como un todo y la inteligencia artificial como un todo que hace vida en toda esa economía. Y existe un enfoque mucho más vertical, que es por sector, que es, por ejemplo, el que está llevando a cabo el Reino Unido, Japón, Israel, hasta Estados Unidos. ¿Qué pasa en la regulación horizontal? Esto se aplica a todas las aplicaciones de inteligencia artificial en todos los sectores, todas las aplicaciones, con distinción claramente entre riesgos, como es el caso del proyecto de ley que estamos viendo en este momento, y la autoridad reguladora a este respecto suele recaer en una sola función del gobierno central, que en este caso es la autoridad de protección de datos. En cambio, la regulación vertical se centra en regular casos específicos en cada uno de los sectores y en casos que tengan un riesgo muy alto. Y lo que hace es que la autoridad reguladora es la autoridad reguladora de esa vertical o de ese sector, el cual conoce muy a detalle cuáles son esos casos, cómo funcionan. Por ejemplo, si habláramos de dispositivos, por ejemplo, médicos, probablemente el que más sabe es un Ministerio de Salud de cómo funcionan, de cómo funciona la regulación actual de dispositivos médicos, cuáles son los riesgos asociados a que un dispositivo médico aprenda o no aprenda, y probablemente va a ser mucho más eficiente un regulador del mismo sector que un regulador central generalizado. Nosotros claramente reconocemos que existen los dos escenarios, las dos posibilidades, pero y todavía el día de hoy, y lo volvemos a decir, creo que estamos en los días que esto apenas comienza, es muy pronto, no existe una regla mágica para saber cómo regular la inteligencia artificial. Falta mucho por conocer, pero sin duda esas dos distintas dinámicas existen en el mundo y creo que vale la pena compartir con ustedes que son varios los países del mundo que están tratando de entender cuál puede ser el mecanismo que mejor funcione. Y lo que sí es cierto es que el punto uno para nosotros en el tema de no frenar la innovación es clave. Y lo es porque, y es una estadística de Goldman Sachs. Goldman Sachs estima que la inteligencia artificial generativa puede tener un incremento del GDP mundial de 7 trillones en los próximos 10 años. Yo creo que no montarse en ese barco como Chile podría ser un reto que no quisiéramos, de hecho, tomar. Sí, muchas gracias, señora presidente. En primer lugar, a mí naturalmente me complica que hayan unas 3, 4, 5 grandes corporaciones a nivel internacional que van a ser aquellas que van a manejar estos sistemas en la práctica, porque son aquellos que también de la mano de la regulación que estamos haciendo van a tener probablemente la posibilidad de crear los filtros, de instalar los filtros, etcétera, para cumplir con las normativas. De hecho, hasta cierto punto, mientras más normativa tengamos, menos actores van a haber en el escenario. Son las razones por las cuales muchas veces las grandes corporaciones o las empresas, incluso de menor tamaño, buscan la regulación del Estado, que limita la competencia. En materia de lo que es la inteligencia artificial, pensando en la inteligencia artificial como lo que podríamos llamar el gran reemplazo tecnológico del ser humano, señor presidente, a mí me complica por la siguiente razón, porque una sociedad libre es una sociedad de individuos autovalentes, es decir, que hacen un aporte a la sociedad. Es un aporte material, es un aporte intelectual, es un aporte cultural, es un aporte laboral. De hecho,
la inmensa mayoría de las personas, de los trabajadores, adquiere gran parte de lo que es su autoestima, de lo que es su aporte a la sociedad a través del trabajo. Entonces, generar una sociedad en la cual no debas trabajar para vivir, bueno, les recomiendo ver los problemas psicológicos que tienen muchos vástagos de grandes fortunas, ¿ya? Porque en la práctica pondríamos a nuestra sociedad entera o gran parte de nuestra sociedad en una situación similar, en la situación de tener que ser alimentados por terceros. Eso es devastador desde el punto de vista psicológico. Y por otro lado, los pondríamos siendo dependientes de alguien que les dé, con lo cual evidentemente ya no son libres, porque el que te da, te manda. Ese es un tema que es, y lo conocemos, todos nosotros fuimos niños, ¿ya? En mi casa, mi regla, ¿no? El que paga la comida, pone la regla. La pregunta es si vamos a tener una sociedad de niños en el futuro también. Entonces, y llevando el pensamiento al límite, si me lo permiten. Vamos a tener una sociedad donde los seres humanos van a ser, desde el punto de vista del poder, y eso es lo más peligroso, innecesario. Tienes ejércitos de drones automatizados, ya no vas a necesitar seres humanos para combatir guerra, no necesitas seres humanos para producir riqueza, no necesitas seres humanos. Una de las razones por las cuales desde los reyes, desde los jefes tribales, los reyes, hasta bueno, las guerras modernas, porque se trataba de alguna manera por parte de aquellos que ejercían el poder de cuidar de alguna manera el stock de seres humanos, era porque era su fuente de poder. Pero si ahora nosotros como especie dejamos de ser la fuente de poder, ¿qué interés va a haber en conservarnos? No es una pregunta a usted, estoy divagando filosóficamente, me comprenderá que son escenarios en los cuales que yo creo que nos tenemos que poner también a la hora de tomar una decisión en esta materia. Analicemos el tema de la inteligencia artificial también desde su resultado. Si no lo analizamos desde su resultado, sino que solamente empezamos a tratar de corregir síntomas que estamos empezando a percibir ahora, puede que en algún momento nos veamos en un lugar donde no queremos estar. Muchas gracias, señor presidente.